Me humilló delante de toda su familia rica. Prefiero besar al perro que a ti, dijo. Pensó que era gracioso. Pero yo, la cirujana que él ocultaba, tenía las pruebas de su desfalco. Al día siguiente, lo perdió todo. La gala anual de Construcciones de Alba siempre era el evento más sofocante del año. No era una fiesta, era una exhibición. Una exhibición de poder, de alianzas, de riqueza heredada y, sobre todo, una obra de teatro donde todos tenían un papel memorizado. Se celebraba, como siempre, en la mansión familiar de Lomas de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. El aire dentro de esa casa siempre era pesado, denso, casi irrespirable. Era una mezcla nauseabunda del perfume más caro que el dinero puede comprar, de susurros venenosos tras abanicos de diseñador, y del olor metálico de la champaña que nunca, jamás, dejaba de fluir. Y como siempre, yo estaba sola. Mi nombre es Soledad Garza. Tengo 38 años. Soy neurocirujana en el Centro Médico ABC. Una de las pocas mujeres en mi campo, y me atrevo a decir, una de las mejores. Mi esposo, Tadeo de Alba, de 40 años, era el anfitrión. O al menos, actuaba como tal, pavoneándose en el centro del gran salón como el dueño del universo, aunque yo sabía, gracias a los estados de cuenta que él creía que yo no entendía, que las cuentas bancarias contaban una historia muy diferente. Él estaba al otro lado de la habitación, en su elemento, bañado por la luz de un candelabro de cristal que costaba más que mi primer auto. Estaba rodeado por su círculo habitual de socios y amigos aduladores. Todos eran hombres con trajes idénticos de corte italiano que reían demasiado fuerte de chistes que no daban ninguna risa, mientras sus esposas, enjolladas y silenciosas, asentían con sonrisas plásticas, mirando de reojo quién llevaba qué. Yo, mientras tanto, era un adorno más. Una pieza de mobiliario cara, estratégicamente colocada cerca de la barra de bebidas, como una escultura de hielo que todos veían pero nadie se atrevía a tocar. Para ellos, yo era la esposa rara. La que tenía un trabajo extraño y sangriento. La norteña de Monterrey que había logrado atrapar al heredero. No me odiaban, simplemente, no existía para ellos. Mi suegra, Candelaria de Alba, una mujer de 65 años cuya cara estaba tan estirada por el botox y las cirugías que parecía permanentemente sorprendida por su propia existencia, pasó flotando a mi lado. Su vestido era una nube de seda pálida. No me dijo, hola. Sus ojos, afilados como bisturís, hicieron un recorrido quirúrgico por mi atuendo. Escanearon mi vestido, un Roland Mouret de seda negra, comprado con mi propio bono del hospital, e incluso estiró una mano con uñas rojas perfectas para tocar la tela. Sus labios perfectamente delineados se curvaron en una mueca casi imperceptible. «¿Qué, práctico, Soledad?», murmuró, y esa palabra, práctico, en su boca, fue el peor insulto que pudo encontrar. Un vestido, práctico, era para secretarias, no para la esposa del heredero de Alba. Tú siempre tan eficiente. En mis tiempos, nos vestíamos para celebrar, no para trabajar. Luego, sus ojos se posaron en su hija, Idalia, que estaba en un rincón tomándose selfies con un grupo de chicas igual de vacías que ella. Idalia, de 28 años, llevaba un vestido rosa chillón de Balenciaga que yo sabía perfectamente que Tadeo le había comprado con la tarjeta de la empresa. La sonrisa de Candelaria hacia ella fue cálida, radiante, llena de aprobación. «Divina, mi vida, divina», le gritó. El mensaje, como siempre, fue perfectamente claro. Yo no pertenecía. Yo era la nota discordante en su sinfonía de falsedad. La música cambió. Una balada lenta y cursi, de esas que ponen en las bodas, llenó el salón de mármol. Vi a Tadeo levantar su copa, riendo. Estaba harta. Harta de ser invisible, harta de ser un accesorio, harta de la farsa. Había pasado los últimos 3 meses en un infierno silencioso, recolectando la verdad, y esta noche, necesitaba una última prueba. Un último intento para ver si quedaba algo del hombre con el que me casé. Decidí, en un impulso de estupidez o quizás de pura y llana desesperación, intentarlo una última vez. Crucé el salón.
Fue como caminar sobre vidrio. El murmullo de las conversaciones se atenuó. Sentí cada mirada sobre mí. La esposa trabajadora. La norteña. La advenediza. Llegué a su círculo y, con la poca dignidad que me quedaba, puse mi mano suavemente en su brazo. Tadeo, dije en voz baja, tratando de que mi voz sonara seductora, ¿bailas conmigo? Él dejó de reír. Me miró como si un bicho asqueroso se le hubiera parado encima. Luego me miró como si yo fuera el bicho. Quita, espetó. Me empujó bruscamente. No fue un golpe, fue un empujón de desprecio que me hizo tropezar un paso hacia atrás. El silencio fue absoluto. Instantáneo. La música pareció detenerse. Tadeo rió. Una risa corta, desagradable, que resonó en el silencio. ¿Bailar? Contigo, Soledad, dijo, subiendo la voz para que todos lo oyeran. ¡Qué oso, güey! No mames. Luego, en un acto de puro teatro, silbó. Dante. Ven acá, campeón. Ven con papi. El perro de la familia, Dante, un majestuoso Xoloitzcuintli con pedigrí, trotó hacia él, desnudo y elegante. Tadeo, en medio del círculo de sus amigos, se inclinó, levantó al perro en sus brazos y lo abrazó como si fuera un bebé. «¿Ven a este perro?», gritó a sus amigos, que empezaban a sonreír, anticipando el chiste, la humillación. Tadeo le dio un beso sonoro y húmedo en el hocico sin pelo. «1000 veces prefiero besar a Dante que a ti», declaró. Y luego, la frase que lo selló todo, la frase que resonaría para siempre. «Él por lo menos sabe cuál es su lugar». El salón estalló. Fue una explosión de risas crueles, agudas, viciosas. Los socios de Tadeo aullaban. Las esposas se tapaban la boca, con los ojos brillantes de diversión maliciosa. Vi a Idalia apuntándome directamente con su celular, grabando mi humillación para sus historias de Instagram, probablemente con un filtro ridículo de perrito. Candelaria sonreía, una sonrisa satisfecha, se los dije. No lloré. No corrí. En mi profesión, no puedes permitirte el pánico. Cuando la arteria cerebral media de un paciente se rompe en medio de una cirugía, no gritas. Te enfocas. El mundo se reduce a un punto de claridad absoluta. Mi pulso no se aceleró. Mis manos no temblaron. Fue un diagnóstico. El tumor acababa de declarar, sin lugar a dudas, que era maligno. Así que me quedé allí, de pie, en medio de sus risas, y sonreí. No era una sonrisa de dolor o de vergüenza. No. Era la sonrisa calmada, enfocada y absolutamente fría que pongo segundos antes de hacer la primera incisión. La sonrisa que dice, ya vi el problema. Ya identifiqué el tumor. Ya sé exactamente dónde tengo que cortar. Se reían. Todos ellos. Pensaban que yo era el chiste. Pensaban que yo era débil, la doctora rara que no encajaba en su mundo de dinero viejo y moralidad podrida. Lo que no sabían es que yo, la esposa, que no da el estándar, era la única razón por la que seguían teniendo ese suelo de mármol bajo sus pies. No sabían que mi ingreso de 8 millones de pesos anuales y mi reputación intachable fueron la garantía que Tadeo usó, rogándome de rodillas en nuestro dormitorio, para conseguir el préstamo que salvó a Construcciones de Alba, de la quiebra absoluta hacía apenas 6 meses. Y definitivamente no tenían ni la más remota idea de que yo había guardado copias. Copias de absolutamente todo. El viaje de regreso a casa fue un silencio sepulcral. Tadeo conducía su Audi A8, tamborileando los dedos en el volante al ritmo de una música electrónica pretenciosa que taladraba el cráneo. Yo iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana las luces borrosas del periférico. No cruzamos una sola palabra. Llegamos a la casa, su casa, porque en 5 años nunca se sintió mía, y él entró directamente al dormitorio principal, cerrando la puerta con llave. Yo, como era la rutina desde hacía 8 meses, giré hacia el ala de invitados. Cerré la puerta de mi habitación.
Era una habitación fría, decorada con muebles que Candelaria había considerado demasiado pasados de moda para el resto de la casa. Muebles pesados, oscuros, con olor a cera y a disculpa. Era, en esencia, una bodega de lujo. Mi jaula. La soledad era casi reconfortante. Encendí mi laptop, una estación de trabajo de grado médico, e introduje una contraseña de 32 caracteres. Abrí un archivo encriptado en un disco duro externo. El nombre del archivo era Investigación Clínica. Pero no contenía tomografías ni historiales médicos. Contenía mi museo. Mi museo personal del dolor. Años de humillaciones, grandes y pequeñas, catalogadas con precisión quirúrgica. Como cirujana, mi trabajo es arreglar lo que está roto. Es mi naturaleza. Durante 5 años, vi mi matrimonio como un paciente difícil. Vi la inseguridad de Tadeo, la arrogancia de Candelaria, como síntomas de un malestar más profundo. Creí que con paciencia, lógica y amor incondicional, podría curarlos. Confundí la negación con la paciencia. Exhibición 1, la profesión oculta. Hice clic en un vídeo corto. Era de nuestra boda, hace 5 años. Tadeo, radiante, con una copa en la mano, presumía ante la cámara de un invitado: me casé con una neurocirujana. Sí, señores. La mejor del país. Luego, hice clic en otro archivo. Un audio que grabé discretamente hace 1 año, en una cena en el Club de Industriales, con los principales inversionistas de Tadeo. Yo acababa de ganar un premio nacional de medicina y uno de los inversionistas me preguntó por él. Era la voz de Candelaria, mi suegra, susurrándome por lo bajo mientras yo sonreía. Mija, por el amor de Dios, no le digas a la gente que abres cerebros, siseo. Suena grotesco. Suena a carnicería, querida. Es de mal gusto. Aquí, entre gente decente, no hablamos de fluidos. Di que eres directiva en el ABC. Suena mucho más elegante, ¿no crees? Se avergonzaban de mi trabajo. Se avergonzaban del sudor, de las horas de guardia, de la sangre. Pero no se avergonzaban de usar mi nombre. No se avergonzaban de llamarme a las 3 de la mañana porque a un amigo de Tadeo le dolía la cabeza y quería una resonancia magnética ahora. No se avergonzaban de usar mi tarjeta de médico VIP para que Candelaria obtuviera una cita con el mejor cardiólogo del país en 24 horas, saltándose una lista de espera de 6 meses. Exhibición 2, el sacrificio ignorado. Abrí una carpeta de fotos. Eran del año pasado. Fotos de un niño de 12 años, sonriendo, con la cabeza parcialmente rapada pero los ojos brillantes. Se llamaba Mateo. Había pasado 16 horas seguidas en cirugía removiendo un astrocitoma complicado de su tronco cerebral. 16 horas de pie, bajo luces cegadoras, con mi mundo reducido a un campo de 1 milímetro. Sus padres se habían arrodillado en el pasillo del hospital cuando les dije que lo habíamos logrado, que estaría bien. Ese mismo día era la cena de Navidad de los de Alba. Llegué a la mansión de Lomas 3 horas tarde, agotada, con los músculos de la espalda gritando, pero con el corazón ligero. Sentía esa especie de divinidad que solo sientes cuando le arrebatas a alguien a la muerte. Entré y la conversación se detuvo. Tadeo me miró con furia desde la cabecera de la mesa. Llegaste, dijo, con la voz gélida. El pavó se secó. Gracias, Soledad. Tuve una emergencia, susurré, sentándome. Era un niño, Tadeo. Le salvé la vida. Estuve 16 horas en... Él ni siquiera levantó la vista de su celular. Qué bien, Sole. Qué bien. Siguió tecleando. Oye, dijo, cambiando de tema como si yo hubiera hablado del clima. Tus amigos doctores son muy ruidosos. ¿En serio? El otro día vinieron y dejaron todo sucio. Ya no los invites a la casa, por favor. No encajan con mi gente. Esa noche entendí que mi éxito no era una medalla para él, era una amenaza.
Mis victorias hacían que sus fracasos fueran más evidentes. Exhibición 3. La mentira financiera. El último archivo en mi museo era un PDF. Un contrato de préstamo. Flashback, hace 6 meses. Tadeo entró a mi estudio en el hospital. Era la primera vez que lo visitaba en el trabajo en más de un año. Actuaba ansioso, casi encantador, como cuando quería algo. Sole, mi amor, mi vida, eres mi salvadora, dijo, besándome las manos. La constructora necesita un préstamo puente. Solo para un proyecto de expansión. $50.000. Es puro papeleo, pero el banco necesita la firma de ambos. Eres mi esposa, ya sabes. Yo estaba cansada. Acababa de salir de una cirugía de 8 horas. Quería irme a casa. Firmé. Una semana después, en una junta del consejo del hospital, yo misma estaba presentando una propuesta. Quería comprar un nuevo equipo de monitoreo neurológico para la unidad de pediatría. Un monitor de presión intracraneal no invasivo. Costaba $30.000. Podría salvar docenas de vidas infantiles al año, evitando cirugías exploratorias. La junta directiva lo rechazó. Excesivamente caro en este momento, doctora Garza. Esa noche, le dije a Tadeo que planeaba donar el dinero de mi bono personal. Él se enfureció. ¿Estás loca? $50.000. ¿Sabes lo que podríamos hacer con ese dinero? Es nuestro dinero. No puedes ampliamente regalarlo. Tenemos que apretarnos el cinturón, Soledad. La constructora apenas va saliendo. Apretarnos el cinturón. Mientras él acababa de tomar $50.000 para su proyecto de expansión. Miré la pantalla de mi laptop. Miré mi museo de pequeñas crueldades y grandes traiciones. El paciente estaba muerto. Era hora de dejar de dar reanimación cardiopulmonar. Era hora de firmar el certificado de defunción. La investigación no comenzó con ese préstamo de $50.000. Sería un error pensar que fue solo el dinero. Empezó por algo mucho más pequeño, algo que Tadeo, en su infinita arrogancia, nunca consideró, mi tía Fabiana. Mi tía Fabiana es contadora pública retirada. Trabajó 40 años para una de las acereras más grandes de Monterrey. Es una mujer del norte, práctica, directa, sin tonterías, y con una mente como una hoja de cálculo de Excel. Ella puede oler una cifra incorrecta a 1 kilómetro de distancia. Hace unos 7 meses, antes del préstamo, la llamé para desahogarme. Le conté de la cena de Navidad, del comentario de Candelaria sobre mi trabajo. Mi tía escuchó pacientemente. Y al final, no me dio consuelo. Me dio una advertencia. Mija, me dijo con su voz rasposa, ¿estás pendeja o qué? Esa gente te está usando. Un hombre que no respeta tu trabajo no te respeta a ti. Y un hombre que no te respeta, te roba. Soy de Monterrey, mija, olemos a los pinches tranzas a 1 kilómetro. Y tu marido apesta. Revísale las cuentas. Tía, le dije, escandalizada. Es mi esposo. Por eso mismo. Con más razón. Los peores fraudes siempre vienen de la familia. Escúchame, Soledad. Un cirujano nunca opera sin guantes, ¿verdad? Bueno, pues una esposa inteligente nunca firma un papel sin leerlo. Mándame copias de todo lo que te pida firmar. Todo. Y así empezó. Al principio, me sentía sucia, como una espía en mi propia casa. Tadeo, condescendiente, se reía cuando me veía leyendo los papeles antes de firmar. Qué linda, mi doctora, jugando a la empresaria, se burlaba. Pero yo seguía escaneando y enviando todo a Monterrey. La primera bandera roja saltó con el préstamo de $50.000. Sole, me llamó mi tía una noche, su voz era puro acero. El dinero de este préstamo no fue a Construcciones de Alba. El beneficiario es una empresa llamada Proyecto Salvamar S.A. Y, pregunté,
ingenuamente. Y que esa empresa está registrada en Panamá. Es una empresa fantasma, mija. Una lavadora de dinero. Y tu nombre está en ella como socia minoritaria. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Socia minoritaria, ¿por qué? Para usar tu historial crediticio impecable, mija. Para usar tu reputación. Eres la fachada limpia. Esa fue la primera incisión. A partir de ahí, dejé de ser una esposa herida y me convertí en una investigadora. Mi tía Fabiana me guiaba por teléfono cada noche. Busca las declaraciones de impuestos. Revisa las transferencias bancarias. ¿Tienen una caja fuerte en la casa? ¿En la oficina? Descubrí que Tadeo no solo era un ladrón descuidado. Era arrogante. Y la gente arrogante siempre comete errores estúpidos. Error 1, la firma falsificada. Mi tía, con su ojo de águila, descubrió 4 transferencias internacionales más a la cuenta de Panamá. Transferencias que yo nunca había visto. Soledad, me dijo, mira este estado de cuenta. $100.000, el mes pasado. Y mira la firma en la orden de traspaso. Esta no es tu firma. Me acerqué a la pantalla. Tenía razón. Es demasiado perfecta, susurré. Exacto. Es una caricatura. Limpia, caligráfica. Tu firma real parece el electrocardiograma de un colibrí nervioso, siempre andas a las carreras. Este cabrón ni siquiera se molestó en imitarla bien. Creyó que nunca la verías. Error 2, el audio. Tadeo tenía la exasperante costumbre de hablar por el altavoz de su celular en su estudio en la casa. Decía que le cansaba sostener el teléfono. Hacía un mes, después de descubrir lo de Panamá, compré una grabadora digital, una de esas que parecen un multicontactos de pared, y la instalé debajo de su escritorio. Mis manos de cirujana, firmes y precisas, no temblaron en absoluto. La primera grabación que escuché me heló la sangre. Era Tadeo hablando con su abogado. No importa si es legal. Tú haz que parezca legal. Leonora, se rió, esa risa que yo tanto odiaba, esa güey está demasiado ocupada jugando a ser Dios en el hospital como para revisar un puto estado de cuenta. Firma lo que le ponga enfrente. Es una idiota. Error 3, la amante. La arrogancia se extendía, por supuesto, a su vida personal. El gasto más duro y reciente en la tarjeta corporativa de gastos de representación me dio la pista final. Un pago de 2 millones de pesos. No era para cemento. No era para varillas de acero. Era el anticipo de un penthouse de lujo en Polanco. Contraté a un investigador privado. El penthouse no era para nosotros. Era para Amara. La mejor amiga de su hermana Idalia. Una influencer de 25 años. El investigador me envió las fotos una semana antes de la fiesta. Tadeo entrando al edificio. Tadeo besándola en el lobby. Tadeo comprándole en la boutique de Chanel en Masaryk, con la tarjeta de la empresa. Y ahí estaba, en el Instagram de Amara, una foto de ella con una bolsa Chanel. La misma bolsa que yo le había mostrado a Tadeo hacía un mes, y él me había dicho que era vulgar y, de nuevo, rico. A Amara, al parecer, se le veía divina. Dejé de ser su esposa. Dejé de ser la doctora. Me convertí en su auditora forense. Cada noche, en mi habitación de huéspedes, catalogaba la evidencia. Las transferencias, las fotos, las grabaciones. Mi investigación clínica crecía, se volvía un expediente robusto y mortal. El plan se estaba formando. Pero necesitaba algo más. Necesitaba no solo una razón personal, sino una moral. Una que justificara la destrucción total que estaba a punto de desatar. Y entonces, ese algo, esa justificación, llegó temblando a la puerta de mi consultorio. El punto de inflexión, el momento exacto en que mi rabia fría se convirtió en un plan quirúrgico e irreversible, no fue por el dinero.
No fue por la amante. Fue por don Silvestre. Sucedió hace 3 meses, justo cuando la investigación de mi tía Fabiana estaba despegando. Fue un martes. Acababa de terminar una cirugía de 10 horas, una microdisección de un aneurisma cerebral particularmente complicado. Estaba agotada, pero satisfecha. Un éxito. Mi asistente me detuvo en el pasillo, su rostro mostraba preocupación. Doctora Garza, hay un señor esperándola en la recepción. No tiene cita, pero, insiste en que es de vida o muerte. Se llama Silvestre. Dice que la conoce. Fruncí el ceño. Don Silvestre, ¿aquí? Salí a la sala de espera principal del hospital, un atrio de cristal y mármol. Y lo vi. Un hombre de unos 62 años, con la piel curtida por décadas de sol y las manos callosas y agrietadas de un hombre que ha trabajado con cemento toda su vida. Era don Silvestre, el maestro de obra principal de construcciones de Alba. Había trabajado para el padre de Tadeo durante 40 años. Era un pilar de esa empresa. Doctora, dijo, poniéndose de pie torpemente, quitándose el sombrero de paja que sostenía en las manos. Don Silvestre, qué gusto. Pero qué susto me da, le dije, guiándolo a mi consultorio privado. ¿Está todo bien? ¿Alguien de su familia está enfermo? ¿Su esposa? Cerré la puerta. Él no se sentó. Sampliamente se quedó parado frente a mi escritorio de caoba, retorciendo su sombrero entre las manos. Y entonces, ese hombre fuerte, ese pilar de integridad que yo siempre había admirado, se quebró. Empezó a llorar. No eran lágrimas silenciosas, eran sollozos profundos, desgarradores, de un hombre que lo ha perdido todo. Doctora, nos arruinó, sollozó, incapaz de mirarme. ¿Qué? ¿Quién? Tadeo, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Él asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano áspera. El joven Tadeo. Hace 6 meses, nos juntó a todos. A los 31 maestros de obra y trabajadores de confianza. A todos los que llevábamos más de 20 años ahí. Hizo una pausa, tratando de controlar su voz. Nos dijo que la constructora iba a crear un fondo de inversión interno, para nuestro retiro. Que era una prestación nueva. Que nos daría el doble de rendimiento que la Afore, que era seguro, garantizado por la empresa. Tragué saliva. Don Silvestre, por favor, continúe. Nos convenció de mover todos nuestros ahorros de vida. Todo, doctora. Yo metí 40 años de trabajo. 40 años en la obra, bajo el sol. Mi compadre Jacinto, vendió un terrenito que tenía en Hidalgo. La viuda de Robles, metió el seguro de vida de su esposo. Eran 18 millones de pesos entre todos. Sus ojos finalmente me encontraron, y estaban llenos de una desesperación que yo solo veía en los familiares de pacientes terminales. Ayer fuimos a pedir un estado de cuenta. Queríamos ver nuestras ganancias. Nos dijeron que el fondo, tuvo pérdidas. Que se perdió todo. Todo, doctora. 18 millones de pesos desaparecieron. Me senté. No podía sentir mis piernas. 18 millones. Don Silvestre, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué? ¿Por qué confiaron en él? ¿Por qué movieron todo? Y entonces, dijo la frase. La frase que selló el destino de Tadeo. La frase que convirtió mi plan en una obligación moral. Me miró directamente a los ojos, su mirada llena de vergüenza y de una furia impotente. Porque él usó su nombre, doctora. ¿Qué? Pregunté. Nos dijo, mi esposa, la doctora Soledad Garza, revisó personalmente el plan. Ella es la mujer más inteligente que conozco. Ella es neurocirujana, sabe de números y riesgos. Y ella dice que es seguro. Y nosotros le creímos, doctora, le creímos porque la respetamos a usted. Porque usted salva vidas. Me quedé inmóvil.
El aire salió de mis pulmones en un golpe silencioso. Él no solo me había mentido. No solo me había robado. No solo me había sido infiel. Había usado mi nombre. Había usado mi reputación. Había usado mi juramento hipocrático de primum non nocere, primero no hacer daño, como un arma. Lo había usado para estafar a la gente que había construido su imperio, a los hombres que habían confiado en él por mi culpa. En ese instante, vi la tomografía completa. Todos los síntomas que había ignorado durante años, la arrogancia, las mentiras, el desprecio, la crueldad, no eran una enfermedad curable. Eran un tumor maligno. Una sociopatía avanzada. Y mi trabajo, mi deber, ya no era sanar. Era extirpar. Don Silvestre, le dije, mi voz recuperando su fuerza. Necesito que confíe en mí una vez más. Reúna a todos. Hagan una lista de cuánto invirtió cada uno. Y no le digan a nadie que habló conmigo. A nadie. Él asintió, confundido pero viendo algo en mis ojos. Esa misma noche llamé a mi tía Fabiana. Tía, le dije, con una calma que me asustó a mí misma. Olvida la auditoría de divorcio. Necesito que me ayudes a construir un caso penal. Y necesito que sea a prueba de balas. Después, llamé al licenciado Fermín, el mejor abogado litigante penalista de la ciudad, recomendado por el director de mi hospital. Licenciado, le dije, tengo un caso para usted. Y tengo un presupuesto ilimitado. Quiero que preparemos una denuncia para la UIF y el SAT. Y quiero hacerlo bien. El plan nació esa noche. La fiesta anual no sería mi humillación. Sería la plataforma de lanzamiento de su destrucción. De vuelta en la fiesta. El eco de las risas aún flotaba en el aire, pero ahora era un eco nervioso. Todos me miraban. Tadeo seguía con su sonrisa torcida, acariciando la cabeza de Dante, el perro, como un villano de caricatura. Esperaba que yo llorara. Esperaba que saliera corriendo de su casa, humillada, rota. En lugar de eso, respiré hondo. Sentí esa calma fría que me invade antes de una cirugía compleja. El quirófano. Mi mundo. Donde no hay emociones, solo hechos. Donde no hay caos, solo precisión. Di un paso adelante. Las risas se extinguieron por completo, reemplazadas por una curiosidad mórbida. Mis tacones resonaron en el mármol. Clic, clic. Clic, como un metrónomo marcando el tiempo. Tienes razón, Tadeo, dije. Mi voz cortó el silencio del salón. Clara, firme, sin el más mínimo temblor. Quirúrgica. Tadeo levantó una ceja, visiblemente confundido por mi calma. Vaya, ¿por fin lo aceptas?, se burló, pero su voz ya no sonaba tan segura. Sí, continué, caminando lentamente hacia el centro del salón, como si me dirigiera a una junta médica. Tienes toda la razón. Yo no cumplo tus estándares. La sonrisa de Tadeo se ensanchó. Pensó que estaba admitiendo mi derrota frente a todos sus amigos. Porque tus estándares, continué, y me detuve, mirándolo fijamente a los ojos, son robarle 18 millones de pesos del fondo de retiro a don Silvestre y a los 31 trabajadores que construyeron esta misma casa sobre la que estás parado. El silencio que siguió fue tan absoluto, tan pesado, que pude oír el hielo crujir en el vaso de un invitado al otro lado del salón. La sonrisa de Tadeo desapareció. Se le borró de la cara como si la hubiera limpiado con ácido. Candelaria, que estaba a su lado, dejó caer su copa de champaña. El sonido del cristal rompiéndose contra el mármol fue como un disparo. ¿De qué diablos estás hablando, Soledad?, tartamudeó Tadeo. Su rostro empezaba a perder color. ¿Estás loca? ¿Estás borracha? ¿Estoy loca?, pregunté, ladeando la cabeza. Hablo de Proyecto Salvamar S.A., Tadeo. La empresa fantasma que abriste en Panamá el 18 de febrero. ¿Te suena? Vi cómo el color desaparecía del rostro de dos de sus socios más cercanos.
Se miraron entre ellos, aterrados. Hablo de que usaste 5 millones de esos 18 para pagarle de emergencia a Aceros del Norte, que te iban a demandar la próxima semana por un fraude de materiales. ¿Crees que no lo sé? Cállate, gritó Tadeo, dando un paso hacia mí. Estás mintiendo. Sáquenla de aquí. ¿Estoy mintiendo? Giré lentamente mi atención hacia Candelaria, que me miraba con puro odio, temblando. ¿Y sus estándares, Candelaria, incluyen vivir en una casa que ha sido hipotecada 3 veces en el último año? La última hipoteca, hace 2 meses. Por $100.000. Una hipoteca que yo nunca supe que existía, porque Tadeo falsificó mi firma. Mentira, gritó Candelaria, ahora pálida como un fantasma. Tadeo, haz que se calle esta maldita. ¿Creen que estoy loca? ¿Creen que vine aquí a improvisar? Pregunté al salón en general. Los invitados estaban congelados, como estatuas en una obra de teatro macabra. Ustedes creen que solo sé de cerebros y arterias. Pero en los últimos 3 meses, he aprendido mucho de contabilidad. Mucho más que tu patético contador, Tadeo. Saqué mi celular. Tadeo es muy arrogante, le expliqué a la audiencia congelada, como si estuviera presentando un caso clínico. Le gusta hablar en altavoz en su estudio. Instalé un micrófono. Una grabadora, para ser precisa. Tadeo dio un paso hacia mí, su rostro contorsionado por el pánico. No te atrevas, Soledad. Es ilegal. No es más ilegal que falsificar mi firma o robarle a tus empleados, querido. Busqué el archivo. Y con una pequeña sonrisa, activé el Bluetooth del sistema de sonidos sonos de la fiesta. Me había conectado discretamente 1 hora antes, mientras todos me ignoraban. Un pequeño bip sonó en los altavoces. De repente, la voz de Tadeo llenó el salón. No su voz pública de fiesta, sino su voz real, cruda y despectiva. Era la grabación de hacía 2 semanas. Me importa un carajo Silvestre y esos gatos. Son solo albañiles. Mueve la lana, el dinero, a Panamá, carajo. El abogado dice que está limpio. Leonora, se escuchó su risa desagradable, la misma de hacía unos minutos, jajaja. Esa güey está demasiado ocupada jugando a ser Dios en el hospital como para revisar un puto estado de cuenta. Firma lo que le ponga enfrente. Es una idiota. El silencio fue ensordecedor. Total. Pude ver a Idalia, que seguía grabando por inercia, bajar lentamente su teléfono, con la boca abierta. Candelaria se sostuvo de una silla para no caer. Los socios de Tadeo retrocedían, como si él tuviera una enfermedad contagiosa, sacando sus propios teléfonos. Detuve la grabación. Como ven, dije, guardando mi celular, mis estándares son un poco diferentes. Los míos no incluyen ser una idiota. Tadeo me miró. La máscara de hombre de sociedad se había derretido. Lo que quedaba era algo feo, acorralado. Ya no había arrogancia. Solo pánico puro y un odio animal. Puta, rugió. Y corrió hacia mí. No para hablar. No para quitarme el teléfono. Corrió con la mano levantada, el rostro rojo, para golpearme. No me moví. No parpadeé. No retrocedí. En mi trabajo, aprendes a reaccionar al movimiento inesperado con precisión, no con pánico. Anticipas la trayectoria. En el instante en que su hombro se movió, yo di un paso lateral. Un movimiento corto, limpio, económico. Exactamente igual que cuando esquivo a un residente torpe que va a contaminar mi campo estéril en medio de una cirugía. Tadeo, desequilibrado por el alcohol, la furia y mi falta de reacción, pasó de largo. Su impulso lo llevó a tropezar con la esquina de una mesita de mármol. Trató de recuperar el equilibrio, pero sus caros zapatos italianos resbalaron. El sonido de copas rompiéndose y el golpe sordo de su cuerpo contra la madera resonaron. Cayó de forma patética, desparramado sobre una alfombra persa que Candelaria siempre presumía. La caída fue ruidosa.
Humillante. Un silencio atónito llenó el salón, roto solo por el sonido de Tadeo intentando respirar. Y hablando de estándares, dije, mientras él intentaba ponerse de rodillas. Mi voz seguía tranquila, clínica. Miré directamente a Idalia. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos por el terror. Tu estándar más alto, Tadeo, dije, es tu amante. ¿Verdad, Idalia? Tú, amiguita, del alma. Amara. Idalia soltó un pequeño grito ahogado, como si la hubieran abofeteado. ¿Creían que no lo sabía? ¿El penthouse en Polanco? ¿Los 200.000 pesos que gastaste la semana pasada en una bolsa Chanel para ella? Miré a Tadeo, que se había quedado helado en el suelo, mirándome con ojos desorbitados. ¿Recuerdas esa bolsa, Tadeo? La misma que te mostré en una revista hace un mes. Me dijiste que era vulgar y, de nuevo, rico. Pero a Amara, al parecer, se le ve divina en su último post de Instagram. Una bolsa, por cierto, pagada con el fondo de materiales de la constructora. Lo sacaste del mismo dinero que le robaste a don Silvestre y sus hombres. Ahora sí, el caos. La represa se rompió. Eres una víbora, gritó Idalia, corriendo hacia mí, pero su padre, Leopoldo, un hombre que no había dicho nada en toda la noche, la detuvo, su propio rostro gris. Seguridad, gritaba Candelaria, histérica, recuperando la voz. Saquen a esta mujerzuela de mi casa. Saquen a esta arribista. Llamen a la policía. No se molesten, dije, caminando calmadamente hacia la puerta principal. El mar de invitados se abrió a mi paso, como si yo fuera una especie de ángel vengador. Ya me voy. Me detuve en el umbral. La puerta de roble macizo estaba abierta al aire fresco de la noche. Me giré para una última mirada. La escena era perfecta. Los socios huyendo, hablando frenéticamente por sus celulares. Idalia llorando en los brazos de su padre. Candelaria, lívida, señalándome con un dedo tembloroso. Y Tadeo, mi esposo, el gran Tadeo de Alba, todavía en el suelo, arrodillado sobre una alfombra carísima, arruinado. Ah, Tadeo, dije, como si acabara de recordar algo sin importancia. Se me olvidaba. Toda esta evidencia, toda esta tomografía de tu corrupción, no era solo para la fiesta de esta noche. Él me miró desde el suelo, con la respiración agitada. Mi abogado, el licenciado Fermín, va a presentar todo este expediente, los audios, las transferencias de Panamá, la firma falsificada, el robo del fondo de retiro, ante la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, y ante el SAT, Hacienda, el lunes a las 9 de la mañana. La fiesta se acabó. Vi el terror absoluto en sus ojos. Sabía lo que significaban esas siglas. UIF. SAT. No era una demanda de divorcio. Era la cárcel federal. Ah, no, dije, poniendo una mano en mi mejilla, fingiendo una corrección. Perdón, me equivoqué de fecha. Qué tonta soy. Le sonreí. Ya la presentó. Esta mañana. Mientras ustedes estaban arreglándose para la fiesta, mi abogado estaba entregando las copias certificadas en 3 oficinas de gobierno distintas. Supongo que el lunes a las 9 de la mañana no será una reunión. Será un cateo. Una auditoría federal. Tadeo soltó un sonido. Un gemido ahogado, gutural. Se inclinó hacia adelante y vomitó sobre la alfombra persa de su madre. Candelaria finalmente se desmayó. Me quité la llave de la camioneta Mercedes vieja que él me obligaba a conducir. La lancé y golpeó su espalda encorvada. Tenías razón, Tadeo. Yo no cumplo tus estándares. Los míos son mucho más altos. Yo salvo vidas. Tú las destruyes. Me di la vuelta. Ah, y por cierto. Ya recuperé mi Tesla del estacionamiento. Que disfruten lo que queda del fin de semana. Porque el lunes, lo pierden absolutamente todo. Salí de la mansión.
Cerré la puerta detrás de mí, dejando que los gritos, el pánico y el olor a vómito se quedaran adentro, donde pertenecían. El lunes a las 10 de la mañana, yo no estaba en la oficina de un abogado celebrando. No estaba comprando ropa cara ni bebiendo champaña. Estaba donde tenía que estar. Estaba en el quirófano número 4 del Centro Médico ABC. Con el cubrebocas puesto, guantes estériles y un bisturí en la mano, preparándome para una cirugía compleja. Un adolescente con un cavernoma en el puente del cerebro. Una operación de 9 horas. Mientras sus vidas se deshacían en un torbellino de abogados y pánico, yo estaba uniendo microvasos del tamaño de un cabello. Mientras ellos gritaban por teléfono, mi mundo estaba en silencio. Solo el bip rítmico del monitor cardíaco, el susurro del respirador y la voz de mi asistente. Había dormido 8 horas. El sueño más profundo, oscuro y reparador que había tenido en 5 años. Doctora, estamos listos, me dijo. Bisturí, respondí. Mientras yo hacía la primera incisión para salvar una vida, al otro lado de la ciudad, en las lujosas oficinas de Construcciones de Alba, en Santa Fe, el imperio de Alba estaba siendo extirpado. Me enteré de todo 6 horas después, cuando salí del quirófano, agotada, con la espalda dolorida, pero satisfecha. El cavernoma había sido resecado por completo. El chico estaría bien. Entré a la zona de recuperación de médicos y revisé mi celular, que había estado en mi locker. Tenía 47 llamadas perdidas. La mayoría, de números desconocidos. Y un mensaje de texto del licenciado Fermín. Llegó a las 10:32 de la mañana. Texto, hecho. Cateo ejecutado a las 9:01 de la mañana. La UIF congeló todas sus cuentas. Todas. Las personales y las de la empresa. Arrestaron a Tadeo y a su padre en la sala de juntas. Fraude organizado, lavado de dinero y evasión fiscal. El castillo de naipes se cayó. Buen trabajo, doctora. Un segundo mensaje era un enlace del periódico Reforma, que acababa de publicarse. Escándalo financiero, cae Construcciones de Alba. Acusados de fraude millonario y lavado de dinero. Mi teléfono empezó a sonar de nuevo en mi mano. Era un número desconocido, pero contesté. ¿Me oyes, pedazo de mierda?, gritaba la voz histérica de Candelaria. Debió conseguir un teléfono prestado. Nos destruiste. Arrestaron a mi esposo. A mi hijo. Todas nuestras cuentas están congeladas. No puedo pagar ni el celular. Eres una víbora. Una traidora. Esperé pacientemente, escuchando los gritos, mientras me quitaba la bata quirúrgica. ¿Terminó, Candelaria?, pregunté con calma cuando hizo una pausa para respirar. La voz al otro lado se quebró. Devuélvenos el dinero. Por favor, Soledad. Te lo ruego. Haremos lo que quieras. Te aceptaremos. Te lo juro. Por favor. Es muy tarde, Candelaria, dije, con la misma voz que uso para dar un diagnóstico terminal. Esto ya no está en mis manos. Está en manos de Hacienda. Que tenga buen día. Colgué. Sonó de inmediato. Otro número. Idalia. Soledad. Soledad, por favor, lloraba desconsoladamente. Mi Amex no pasa. No puedo pagar la renta de mi depa. Me van a correr. Tadeo me dijo que congelaste mis tarjetas. Por favor, tienes que ayudarme. Sigo siendo tu familia. Por favor, transfiéreme algo. Estoy por entrar a ver a un paciente postoperatorio, Idalia. Un paciente cuya vida sí me importa. Adiós. Colgué y bloqueé ambos números. Mientras caminaba por el largo pasillo hacia la unidad de cuidados intensivos, vi a un grupo de personas esperándome junto al mostrador de enfermeras. Eran don Silvestre y otros 2 trabajadores. Habían visto las noticias. Don Silvestre se quitó el sombrero. Los otros 2 hombres también. Nadie dijo nada.
Él simplemente dio un paso adelante, tomó mi mano de cirujana, todavía marcada por los guantes, entre sus dos manos callosas y la apretó con fuerza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Gracias, doctora, susurró, con la voz entrecortada. Gracias. Dios me la bendiga. Nos ha hecho justicia. Asentí, incapaz de hablar. Sentí un nudo en la garganta. Él soltó mi mano. Me puse el cubrebocas, asentí a modo de despedida y entré a la UCI para revisar a mi paciente. No. No fue venganza. Fue justicia. Pasó un año. Un año en el que el nombre de Alba pasó de ser un sinónimo de poder en las columnas de sociales, a ser una advertencia de fraude en las secciones financieras. El juicio fue rápido. La evidencia era tan abrumadora, las grabaciones, las transferencias de Panamá, mi firma falsificada, el testimonio de los socios que traicionaron a Tadeo para salvarse, y el testimonio desgarrador de don Silvestre, que no hubo donde esconderse. Di mi testimonio. No fue emocional. Fue fáctico. El acusado usó mi nombre, como consta en el documento 3A, para defraudar a sus empleados. El acusado transfirió fondos, como consta en la prueba 4B, a una cuenta fantasma. El acusado falsificó mi firma, como demuestra el peritaje 5C. Tadeo, vestido con un traje prestado, nunca levantó la mirada. Él y su padre fueron sentenciados. 12 años de prisión federal por fraude organizado, lavado de dinero y evasión fiscal. La mansión de Lomas de Chapultepec fue embargada por el banco. Candelaria e Idalia perdieron todo. Tuvieron que mudarse a un pequeño departamento rentado en la colonia Narvarte. La última vez que supe de ellas, una colega residente me dijo, con algo de asombro, que la había atendido Idalia en la caja de un Zara en el centro comercial Santa Fe. Al parecer, ser influencer no paga las cuentas cuando papi y mami ya no tienen acceso a los fondos robados. Amara, la amante, testificó contra Tadeo a cambio de inmunidad y desapareció. Mi divorcio fue finalizado. Como pudimos probar el fraude y la falsificación de mi firma en las hipotecas y las empresas fantasma, el juez dictaminó una separación total de bienes y una anulación del matrimonio por dolo. Tadeo no recibió ni un solo peso de mi sueldo. Pero la historia no terminó ahí. Para mí, no podía terminar con ellos en la cárcel. Tenía que terminar con don Silvestre. Con la ayuda del licenciado Fermín y la contabilidad impecable de mi tía Fabiana, trabajé con los liquidadores del gobierno. Los bienes recuperados de las cuentas de Panamá y la venta de los autos de lujo solo cubrían el 70% del dinero robado a los trabajadores. Así que tomé una decisión. El dinero que el juez me otorgó como compensación por daños y por el uso fraudulento de mi nombre, casi 2 millones de pesos, lo puse íntegro en el fondo de restitución. No era mi culpa, pero era mi nombre el que habían usado. Y mi nombre, que es lo único que realmente tengo, tenía que ser limpiado. No con abogados, sino con restitución. Un mes después, don Silvestre y los 31 trabajadores recibieron un cheque por el 100% de sus ahorros de retiro, más los intereses generados. Hoy, estoy en Boston. Acabo de terminar de dar la conferencia principal en el Congreso Internacional de Neurocirugía del Mass General. Hablé sobre una nueva técnica que desarrollé para la resección de tumores en zonas de alto riesgo del cerebro. Recibí una ovación de pie de miles de los mejores cirujanos del mundo. Mientras guardaba mi laptop, recordé esa noche. Recordé la risa de Tadeo, el olor a champaña, su voz diciendo, prefiero besar al perro. Él por lo menos sabe cuál es su lugar. Tenía razón, después de todo. Yo no cumplía sus estándares. Mis estándares son la verdad, la precisión, la justicia, y usar mis manos para salvar vidas. Mis estándares son mi tía Fabiana, don Silvestre, y los padres de Mateo. Los suyos eran la mentira, la pereza, el robo y usar sus manos para destruir a otros. Él nunca, jamás, pudo haber cumplido los míos. La familia de Tadeo, lo que queda de ella, le ha dicho a todo el mundo que yo lavé los trapos sucios en público y que mi traición fue peor que el robo de Tadeo.
que una esposa, decente y, de buena familia, hubiera manejado esto en privado, en silencio. Pero yo creo que la luz del sol es el mejor desinfectante, y que los tumores malignos deben ser expuestos completamente antes de ser extirpados, sin importar el daño colateral. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hice bien en exponerlos frente a todos, o debí haberlo manejado, en privado?